Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este proyecto integrador vamos a analizar las tres estructuras principales de los textos narrativos: la temporalidad, narradores y los personajes, su clasificación principalmente. Como primer punto tenemos la temporalidad. La temporalidad en los textos narrativos es el uso del tiempo que utiliza el escritor para situar a su lector en una determinada época. En estos tenemos 5 principales ramas, que es el tiempo crónico anacrónico, el tiempo diegético transcurrido, la ubicación del tiempo temporal y lo que es el tiempo directo e indirecto, y también el tiempo como un signo. En la principal, que es el tiempo crónico o anacrónico, nos referimos que el concepto de crónico es un orden establecido de una sucesión de temporal o una sucesión de hechos. Esto quiere decir que los hechos ocurridos en la historia tienen una sucesión, siguen un orden. A lo contrario de lo que es el anacrónico, que se podría decir que se clasifica como un desorden en los hechos. Puede empezar de final a inicio o de intermedio a inicio y después lanzarse al final de distinta forma, pero no lleva una sucesión de los hechos, no lleva un orden. En el tiempo diegético transcurrido simplemente es el uso indirecto o indirecto de caracteres que utiliza el escritor para situar a su lector en una determinada línea de tiempo transcurrida en la que está pasando la historia o la que pasó en la historia. La ubicación temporal son hechos, ya sea objetos o meramente información que nos determinan en una determinada época, ya sea de un siglo, de una década, de un año en específico. Puede ser indirecto o indirecta. En el tiempo, lo que es definido o indefinido simplemente es el tiempo establecido que nos da el lector. En el tiempo definido es el tiempo establecido que nos propone el escritor, y en el tiempo lo que es indefinido meramente es la sucesión de hechos correspondientes que no nos dan una especificación correcta. En lo anterior, lo que es el tiempo como signo casi no lo toca hallar mucho, ya que no se ve. Como segundo punto tenemos a los narradores. Los narradores en los textos literarios es meramente la persona o personaje que se encarga de narrarnos o contarnos la historia en la que está sucediendo. Los narradores se dividen en tres principales, que es el primero, o sea, la primera persona, el narrador en primera persona o intradigético, el narrador en segunda persona o autodigético, y lo que es el narrador en tercera persona o extradigético. La primera persona se divide en el protagonista, en el testigo, en el monólogo interior y en el poliédrico. En el protagonista, es el que cuenta la historia en primera persona, en la que se presenta como una autobiografía de lo que está pasando. Él cuenta los hechos desde su perspectiva. En el testigo simplemente es aquel que menciona los hechos, nos cuenta la historia desde una perspectiva no protagonista, sino que ese personaje vivió los hechos, entonces los narra de esa forma, desde una perspectiva de segunda persona, por así decirlo, de un segundo término. En el monólogo interior, nos habla acerca de en primera persona los pensamientos en los que un personaje como puede protagonizar. Él nos cuenta lo que es el pensamiento como una voz, un consciente. Lo que es el monólogo interior es eso. En el poliédrico es aquel que nos habla desde distintos puntos de vista. Para eso el escritor nos tiene que reflejar bien cada voz de cada personaje para poder interpretar de buena forma lo que nos quiere dar a entender. Ahora vamos con lo que es el narrador en segunda persona o autodigético. El narrador en segunda persona es de los menos utilizados. Cuenta su propia historia y busca
principalmente la complejidad de tratar de darle a entender al lector o a la persona a la que se está dirigiendo el enfoque hacia la persona tú, principalmente. Como repito, esto es de los menos utilizados, aunque pues por así decirlo también se denotan bastante en los textos literarios, narrativos en general. Lo que es el narrador en tercera persona o extradigético se divide en dos principales, lo que es el omnisciente y el observador. Estos dos funcionan como una forma de visualización divina, por así decirlo. En el omnisciente es un tipo de narrador que conoce todo acerca de la historia, o sea, conoce pensamientos, sentimientos, entre varias cosas que va a suceder y el desenlace que va a tener la historia. Y principalmente se enfoca, tiene la capacidad de juzgar, principalmente. Lo que es el observador intenta no juzgar, a eso vamos, es la diferencia entre ambos, de que no somete ni juzga ninguna de las decisiones que toman los personajes o el protagonista de la literatura. Es la diferencia que existe entre el omnisciente y el observador. A diferencia de eso, casi no existe ninguna otra diferencia, porque ambos se afiguran como una voz divina o una deidad, que muchas veces lo determinan entre textos literarios como Dios o parecido así. Por siguiente tenemos a lo que son los personajes. Los personajes entre los textos literarios o los textos narrativos se le denomina como cada una de las personas o seres que sean reales o imaginarios que aparecen dentro de dentro de los textos, ya sea de forma artística, teatral, cinematográfica, y etcétera, etcétera. Los personajes en los textos literarios o narrativos tienen su descripción, tienen sus ramas y sus clasificaciones. Principalmente vamos a hablar acerca de los primarios y los secundarios. Cuando nos referimos a los personajes primarios, nos referimos a los personajes que tienen mayor participación dentro de la literatura, y los secundarios es un personaje de menor importancia, pero que en específicos episodios pueden cobrar cierta relevancia, una relevancia importante. En lo que es la categoría de los primarios tenemos a los protagonistas, a los antagonistas, al principal y al ausente. Para la clasificación o características del protagonista tenemos que alrededor de ella de ella o él giran los conflictos principales, realiza las acciones más importantes de toda la historia. También alrededor de ellos se ven enfocados los demás personajes y pueden ser de forma individual o colectiva de esa forma. En los antagonistas se les denomina, las características que tienen es que se opone al protagonista para lograr su objetivo. Puede llegar a dejar de tener la misma importancia o fuerza que el protagonista, o sea, puede llegar a tener la misma importancia pero en segundo plano. O de forma opuesta, claramente. Y es importante mencionar que no siempre están plasmados en las historias. Lo que es el personaje principal o la fracción principal es un personaje que puede tener que ver con el conflicto, pero en segundo término. O sea, no es un protagonista, es como una segunda... tiene la misma relevancia que el protagonista, pero sin llegar a ser como tal. Lo que es el ausente es una especie de protagonista o un personaje al que habla constantemente alrededor de alrededor de los distintos personajes. Este es un protagonista que simplemente se refleja como un personaje que va hablando constantemente, pero sin tener una relevancia 100% como lo sería un protagonista principal. En los secundarios tenemos a lo que es el ayudante o el oponente, los fugaces o incidentales. Ok, como repito, existen lo que son la categoría de secundarios, existen la clasificación de ayudante, oponente, fugaces
o incidentales y ambientales. En lo que es el ayudante, su objetivo principal es ayudar al protagonista o antagonista a resolver o solucionar el conflicto principal. En lo que es el oponente, su misión es obstaculizar al protagonista o antagonista para conseguir esa misión. Los fugaces o incidentales son aquellos personajes que aparecen en determinado punto de la historia y hacen una función importante, pero después desaparecen. Y lo que son los ambientales tendrían que ver con lo que es la parte del espacio y tiempo. En la siguiente clasificación tenemos a lo que es según su caracterización o complejidad, según sus formas de presentación, formas de la caracterización y su transformación. En lo que es la complejidad tenemos a los personajes redondos y planos. Los redondos se les determina como que el mundo en el que están es interno y complejo. Segundo punto, a lo largo de la historia su personalidad va sufriendo distintos cambios y son de alguna manera una representación psicológica de los conflictos, o sea, los conflictos psicológicos del hombre. En los planos son aquellos que no presentan ni conflictos psicológicos ni evolución en su transformación. Según su forma de presentación, puede ser directa o indirecta. A estos los conocemos a partir en lo que es la directa, lo conocemos a partir de lo que nos cuenta el narrador o los personajes que dicen de él, o por medio de sus acciones claramente. Y lo que es la indirecta lo conocemos a partir de sus pensamientos, acciones o en general su forma moral o psicológica que tiene. En lo que es la forma de caracterización existe lo que es la física, la psicológica y la mixta. La física se determina como que se identifica al personaje a partir de su aspecto físico. La psicológica se identifica a partir de sus rasgos emocionales que dejan ver, y lo que es la mixta pues obviamente es la unión de estos dos, físicos y psicológicos o emocionales. Y lo que es la transformación existen los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son los personajes que no presentan evolución a lo largo de la historia y sus características se mantienen de principio a fin, a comparación de lo que es el dinámico, que sus personajes se mantienen en transformación a lo largo de la historia y sus transformaciones pueden ser tanto como positivas y negativas. Bueno, una vez de acabar de explicar estos tres temas, vamos a entrar en los ejemplos de 5 de las literaturas dejadas para analizar, en la que vamos a analizar tanto como los narradores, lo que son los distintos personajes, su clasificación y lo que son la temporalidad, al igual que se le anexa la biografía de cada uno de los autores de estos cuentos o de estos textos literarios, para poder analizar más a fondo el cómo intervienen y cómo el identificar cada uno de estas categorías, de estos conceptos que acabamos de utilizar anteriormente, tanto como la temporalidad, los personajes, su clasificación y los tipos de narradores que se obtienen en cada una de ellas. Así que una vez explicando esto, vamos con ello. Como primer punto tenemos a lo que es el análisis de la gallina degollada. El narrador es omnisciente, el tipo de narrador, y como recordaremos es aquel que cuenta la historia desde un punto de vista que le permite conocer absolutamente todo a lo largo de la historia, todo, absolutamente todo, pensamientos, sentimientos, información de todos los personajes. La razón del por qué es que desde el inicio de la historia nos cuenta o se sabe que el personaje o el narrador como tal no lo describen como un personaje, es simplemente está al pendiente de cada movimiento y pensamiento de los personajes próximos a mencionar, que pues ahí están plasmados la clasificación de los personajes y los personajes principales. También aquí vamos a hablar acerca de la temporalidad, que está en la siguiente. Vamos a observar qué temporalidad tiene. Ahí están los restos de los personajes. La temporalidad de la historia es aproximadamente en 12 años, aproximadamente lo que nos dice la historia, es considerando desde el nacimiento del primer hijo hasta la muerte de la hija. Aquí anexé lo que es la biografía del autor, por si la quieren para detenerse, a pausarla y saber un poco más del autor y de quién creó
de la vida en que se basó y demás. El análisis de la tercera orilla del río. El tipo de narrador es el narrador protagonista. El narrador protagonista tenemos que recordar que es aquel que, como su nombre lo indica, es un protagonista de los sucesos y narra la trama principal de ello a partir de de una como autobiografía, por así decirlo. La razón del por qué es que desde el inicio de la historia cuenta una autobiografía o descripción de su padre y se pone en un contexto dentro de la historia. Los personajes de la historia, en su clasificación, los protagonistas serían el padre e hijo, los secundarios madre y los otros hijos, tercero el pueblo, tío hermano y la temporalidad. Que la temporalidad es lo mismo, es una temporalidad cronológica y que se tiene como respecto que es consciente que se siguen un seguimiento o una sucesión de los hechos, más sin embargo no se especifica 100% en qué época se encuentran. Aquí de igual manera se encuentra la biografía del autor de este texto literario. También pónganle pausa si quieren saber un poquito más de la historia de este personaje y el cómo vivió y el más o menos cómo se fue dando para dar una conclusión del cuento al que ahorita estamos observando. En el siguiente texto tenemos el análisis de una escena muy original. El tipo de narrador que está o protagonista este texto literario es un narrador testigo. El narrador testigo, recordemos que es aquel que narra los hechos desde un punto de vista de un personaje que no es el protagonista de la historia, mas sin embargo vivió los hechos y es testigo de lo que sucede alrededor de la historia. La razón del por qué es que es consciente de la historia, lo demuestra al principio explicando un poco de ella y también se sitúa dentro de la historia, no como un protagonista obviamente, pero sí interactúa entre los siguientes personajes. Lo que es el protagonista sí lo denominé porque es principalmente quien admira todo esto, es el narrador, sin una descripción física, lo que es Harry Prosit, el Capitán Wade y otras personas que rodean la escena. La temporalidad de esta historia generalmente no se sitúa en ningún lugar. El espacio es Berlín y tiene una cronología significativa, es una sucesión propia. De igual manera, aquí se encuentra la biografía de Fernando Pessoa y también pónganle pausa si quieren leer un poquito más de ella. En el análisis de la siguiente lectura, que es el texto literario En el bosque, se nos da a entender que el tipo de narrador es un narrador poliédrico, que este narrador, recordemos que es un tipo de narrador que nos presenta diferentes puntos de vista de diferentes de los personajes. Para esto es necesario que el autor nos sepa encontrar la voz de cada uno de los personajes para no lograrse confundir. El porqué o la razón de lo que digo de que es el tipo de narrador es porque el personaje se va dando varios puntos bajo la percepción de varios de los personajes. Ahí también se encuentran cada uno de la clasificación, por si ya lo vieron anteriormente. Tenemos la temporalidad, que es una cronología pero sin especificación de tiempo. Está situada en los hechos que ocurren en la sucesión propia en cada uno de ellos. De igual manera se encuentra la biografía del autor, por si le quieren poner pausa y darse cuenta de más o menos de cómo fue que se inspiró para dar el relato En el bosque. En la siguiente análisis del texto hablamos de Emma Sand, tipo de narrador. Nos cuenta que es un narrador desde tercera persona. ¿Desde qué percepción? Lo estamos viendo desde una percepción omnisciente. Recordemos que lo que es la tercera personaje simplemente es un narrador fugaz, que es como una divinidad. Muchos lo clasifican como Dios. Y en comparaciones que se predice decir lo que va a venir, lo que supone o juzgar. La razón del por qué es que el narrador en el principio no se describe como un personaje
y que a medida que pasa la historia se va a dar cuenta de cada uno de ellos. La clasificación está en la anterior hoja junto con esta, que están los personajes principales, los secundarios y demás. La temporalidad de la historia sucede. La temporalidad es bajo mi percepción y lo que yo creo, más o menos. La historia aparentemente se desarrolló en un periodo de un jueves 15 de enero de 1922, en el que Emma descubrió la carta. Después damos un flashback o un salto en el tiempo a 1916, en el año desde que Emma guardaba el secreto que su padre le había guardado sobre Lowenthal. Lo que es el viernes 15 de enero de 1922, en el que empezó a promoverse la huelga, y lo que es el sábado 15, que pues ya era donde iba a tener su plan. Era una temporalidad cronológica consecutiva, y pues ahí sí nos sitúan en una especificación de tiempo. La biografía del autor, de Jorge Luis Borges, ahí está, por también si se quiere pasar a detenerla, a verla y analizar un poco acerca de cómo fue que se inspiró y cuál ha sido su historia a lo largo de la vida. Bueno, sobre todas las cosas, ahí acabamos la información de la literatura. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que se la estén pasando lo mejor posible. Bendiciones, cuídense mucho y muchas gracias por ver el video. Hasta luego.